Cuando nos trasladamos a Nalberg, empecé a mostrar mi carácter. De muy joven había experimentado una considerable tristeza y dolor, por lo que no era tan alegre y alocado como normalmente lo son los niños. Mis amigos del colegio se burlaban de mí debido a mi seriedad. Desde la niñez buscaba la soledad y me encontraba mejor siempre que pudiera entregarme a mí mismo sin ser molestado. Este es el certificado de cuando terminó sus estudios y nos proporciona más información que solo sus notas. Dice que era un alumno diligente, que se comportaba bien, y en cuanto a las clases de educación religiosa, dice que mostraba un gran interés por las enseñanzas del cristianismo y que lo aprendía con ilusión y facilidad. Más adelante en su vida, Nietzsche declararía que era el anticristo, pero por ahora no daba muestras de dicho sentimiento. Al dejar la escuela, fue a estudiar teología a la Universidad de Bonn, con la idea de hacerse pastor como su padre. Pero el domingo de resurrección de 1865 se negó a comulgar con su familia en la iglesia de Nalberg. Ese mismo año, abandonó su vocación religiosa para estudiar filosofía clásica. En una carta a su hermana Elizabeth, le explica sus razones. Te escribo esto, querida Elizabeth, solo para contrarrestar las pruebas más comunes de los creyentes. Toda verdad es infalible. Cumple lo que el creyente espera encontrar en ella, pero no ofrece el más mínimo apoyo para establecer una verdad objetiva. Aquí, los caminos del hombre se dividen. Si quieres alcanzar la paz y la felicidad, ten fe. Si quieres ser un discípulo de la verdad, búscala. A menudo encontramos en Nietzsche una crisis y una reacción retardada a ella. Y este también es el caso del abandono de la religión, por lo que el anticristo, que es su expresión más explícita contra el cristianismo y contra la religión en general, llega 20 años después de que haya abandonado la fe. Escribe sus trabajos como monumentos conmemorativos de su crisis. El ataque más provocativo de Nietzsche contra la religión llega con la parábola del loco, escrita a finales de su vida, en la que proclama la muerte de Dios. ¿No han oído hablar de ese loco que a primeras horas de la mañana encendió una linterna y se fue corriendo a la plaza del mercado gritando sin cesar? Busco a Dios, busco a Dios. Muchas de las personas que le rodeaban creían en Dios y ello provocó sus risas. ¿Por qué? ¿Se ha perdido?, preguntó uno. ¿Ha perdido el camino como un niño?, preguntó otro. ¿Se ha escondido? El loco saltó entre ellos y los atravesó con su mirada. ¿Dónde está Dios?, gritó. Yo os lo diré. Lo hemos matado, vosotros y yo. Todos nosotros somos sus asesinos. Es evidente que el loco advierte que se va a producir un tremendo cataclismo. Creo que lo más importante para Nietzsche es que provoca un número de acontecimientos, llamémoslos acontecimientos intelectuales en el siglo XIX, que, unidos todos ellos, socavarían los mismos cimientos de la civilización y la moral cristiana. Si tomamos a Darwin como ejemplo, vemos que este fue educado en un contexto teológico muy religioso, y Nietzsche señala que antes de publicar su teoría sobre la selección natural,
La mantuvo guardada en el armario durante 20 años, aparcada. Creo que Darwin se dio cuenta de que tendría precisamente las mismas tremendas consecuencias, potencialmente de tipo nihilista, que Nietzsche detectaba en su teoría y que acabarían por socavar toda la base de la moralidad occidental y de la metafísica, que demostraría que el mundo funciona y opera bastante bien, de forma consistente, sin necesidad de ninguna intervención divina. En 1869, 10 años después de que Darwin publicara El origen de las especies, Nietzsche fue nombrado profesor de filosofía clásica en la Universidad de Basilea. Se había liberado de las trabas del cristianismo, pero ahora buscaba algo con que reemplazarlo. Sin la sanción o el castigo divino, el sufrimiento humano era incomprensible. Nietzsche buscó la respuesta en la filosofía y encontró la doctrina del pensador ateo alemán Arthur Schopenhauer. En él encontró el consuelo que tanto deseaba para poder darle sentido a un universo sin Dios. Una vez Nietzsche reconoce que ya no se puede creer en el benevolente Dios cristiano, es lógico que le atraiga la filosofía de Schopenhauer. La filosofía de Schopenhauer es pesimista por necesidad. Reconoce que la experiencia humana no es en general muy agradable y que existen ciertas formas para poder acomodarnos a esta verdad, a la que Nietzsche se refiere en su primer libro, El origen de la tragedia. La verdad de Salinas, que lo mejor sería no haber nacido, y que lo mejor después de eso es morir pronto. Según Schopenhauer, había una forma de escapar del sufrimiento, aunque solo fuera momentánea, y era por medio del arte. El arte jugaba un papel muy importante, sobre todo la música. Durante la experiencia musical se podía superar el sufrimiento terrenal durante unos momentos. Para Nietzsche, donde mejor se podía demostrar la teoría de Schopenhauer era con la música de Richard Wagner. Nietzsche vio 3 veces su ópera Tristán e Isolda. Se identificaba con el sufrimiento de los protagonistas y le conmovía la estática experiencia de la representación. Wagner se convirtió en la figura del sustituto del padre para Nietzsche, quien en 1870 lo visitaba frecuentemente en su casa de Tribschen, en el lago Lucerna. En el arte del compositor, Nietzsche vio la posibilidad de un renacimiento de la cultura europea, basado en el modelo clásico griego de la tragedia. La obra de Nietzsche, El origen de la tragedia, fue inspirada en gran manera por Wagner, y en ella sostiene que la música de Wagner representa un ideal precristiano, simbolizado por el dios griego Dionisio.